Hola, ¿qué tal? Ahora bien, vamos a iniciar con esta clase. Ahora vamos a operar, ahora vamos a tocar el tema, perdón, de operar CFDs ya en la práctica, lo cual aprenderemos que también esto es muy importante y muy básico para todo trader, para todos los traders. Aprender esto y saber esto también es muy básico, sí, pero también es muy vital, porque así vas a tener ya las bases de cómo poder hacerlo y cómo vas a ir poco a poco aprendiendo todo esto, ¿no? De cómo operar los CFDs ya en la práctica. Que bueno, obviamente nosotros Wix tenemos cuentas demo para que tú puedas ir aprendiendo poco a poquito, vayas entendiendo la plataforma, vayas entendiendo cómo funciona MetaTrader, etcétera, etcétera. Y ya de ahí ya te puedes pasar tú a una cuenta real, ¿no? Como siempre, vamos a iniciar con nuestro índice de contenido. Acuérdense que cada clase contiene 3 subtemas y vamos a ver uno a uno, paso por paso, ¿no? La primera es cómo abrir posiciones largas, compras y cortas, que vienen siendo también las ventas. Coloquialmente se conoce como larga y cortas, long and short en inglés, pero bueno, ya en nuestro lenguaje, en nuestro idioma, pues es compra o venta, sencillo, ¿no? Vamos a ver los ejemplos de acciones, vamos a ver ejemplos, perdón, con acciones, índices y divisas, que son los que más se mueven, más se operan, por así decirlo, en los CFDs. Y vamos a también a saber el cálculo paso a paso de una operación, ya sea ganancia o pérdidas. Vamos a iniciar, como siempre les digo, antes de iniciar la clase, yo siempre les voy a recomendar que tengan un lápiz y un cuaderno o unas hojas para que ustedes puedan anotar lo más importante. Vamos a pasar a la primera, que es cómo abrir posiciones largas de compra o posiciones cortas de venta. Posición larga, long, compra, se abre cuando tú crees como trader base a tu estrategia, base a lo que tú has aprendido, base a toda la estrategia que estés manejando, tú crees que el precio y o del activo va a subir, ya sea de una acción, de una divisa, etcétera, etcétera. Eso es de tu elección y eso es de tu modo, ¿no? Tú compras el precio, especulas el precio, tú compras el CFD. Y si el precio sube, que es lo que explicaba la clase anterior, si el precio sube, tú ganas la diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Si suponiendo que aquí, por ejemplo, en México, que es el peso mexicano contra el dólar, USD, USD MXN, sus siglas, sus abreviaturas. Suponiendo que yo compro el dólar en 18.50 y sube, el CFD sube, o el precio sube, el precio del CFD sube a 20.50. Esa diferencia de esa subida es la que yo gané. Es la que yo gané, ¿sí? Todos esos 2 pesos de diferencia es lo que yo gané. Ahora, es lo mismo con la posición en corto, o sea, en venta. Se abre cuando tú esperas, base a tu estrategia, base a tu análisis, etcétera, etcétera. Tú esperas que el precio del activo caiga o baje y vendes el precio o vendes el CFD y si el precio cae, obtienes los beneficios. Es lo mismo, suponiendo que yo vendo el USDMXN en 20 pesos. Yo considero que ahora el dólar le toca bajar, que ahora va a bajar base a mi estrategia macroeconómica, etcétera, etcétera. Yo considero que el dólar va a bajar, ¿no? Que el dólar va a caer. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo vendo el CFD en 20 pesos y suponiendo que que el dólar cae a 18, yo esa diferencia de esos 2 pesos, de esa caída, es mi beneficio. ¿Por qué? Porque cayó. Y yo lo que estaba haciendo era vendiendo el precio, esperando que el precio fuera inferior a lo que yo vendí. ¿Ok? Esta flexibilidad es una de las mayores ventajas de los CFDs. Eso es su mayor ventaja competitiva a comparación, como lo que explicaba en la clase anterior, de los activos reales. Vamos a pasar a la siguiente.
Y vamos con ejemplos con acciones, índices y divisas. Acciones, por ejemplo, comprar un CFD de Apple esperando que suba la acción o el CFD de acción o la acción de CFD de $150 a $160. Tú estás esperando que gane, que suba, ¿no? En todo caso. Y obviamente el ejemplo de índices, vender un CFD del SP 500, que es un índice bursátil americano, que tú piensas que habrá una corrección es una ligera caída o una caída, dependiendo del tamaño, sea muy grande o pequeña, pero que haya una corrección. Entonces tú vendes el CFD creyendo que habrá esa corrección, o sea, tú vendes el CFD creyendo que va a caer. Divisas, Forex, comprar el activo del eurodólar. Si tú crees que el euro se va a fortalecer frente al dólar y el dólar pues va a bajar. Esa variación, esa subida de precio del euro contra el dólar es lo que tú estás comprando y por ende pues vas a tener beneficios, ¿no? Y los CFDs te permiten acceder a distintos mercados desde una sola cuenta. Por ejemplo, en Wix hay mercados o hay activos que son obviamente divisas, índices, metales, materias primas, acciones, todo, como lo explicaba la clase anterior de que era un CFD, todo eso se abarca en una sola plataforma o en una sola cuenta. O sea, todo eso se abarca en una sola cuenta. Si tú decides abrir una cuenta con Wix, dices, no, pues a mí me gustan mucho los índices bursátiles, vas a poder tener acceso a varios activos de índices bursátiles. Si tú quieres operar Forex, lo mismo, vas a poder acceder a una cartera, por así decirlo, un catálogo, donde te van a aparecer todos los activos que hay de Forex, desde pares mayores, pares menores, exóticos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a pasar a la siguiente. Cálculo paso a paso de una operación en ganancias y pérdidas. Es algo muy importante, obviamente, para todo trader, ¿no? Que independientemente de qué par operes, tienes que saber hacer el cálculo de ganancias y pérdidas. Vamos a ver la explicación. Paso número 1. Tú abres un CFD de una acción a $100. Un contrato, una acción. Inviertes en 10 CFDs. Valor nominal de la operación, que son $1,000, por ejemplo. El precio sube a $105 por acción, que ganancia vendría siendo de 105 entre 100 por 10 equivale a $50. Si el precio hubiese bajado, la pérdida, o bueno, vas a calcular la pérdida, 95 sobre 100 por 10, hubieras perdido $50. En el caso contrario de ganancia, de que si tú compraste y siempre sí subió, tú estás ganando $50. Pero por el caso contrario de que perdió, o bueno, en este caso, que no subió y terminó cayendo, o en venta, como quieras decirle, y tú estabas en compra y cayó a 95, por así decirlo, tienes una pérdida de $50. Obviamente con apalancamientos la ganancia o pérdida se multiplica. Es de ahí de suma importancia de usar stop loss y gestión de riesgo. De hecho, para mí en este curso siempre lo voy a estar remarcando cada que pueda, cada que yo se toque el tema, yo siempre voy a estar remarcando el usar la gestión de riesgo y el stop loss. O sea, para mí es algo muy, 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 muy importante y es algo que he aprendido, pues sí, a la mala, por así decirlo, como trader, pero que al final de cuentas, pues es vital porque eso te evita de tener una pérdida mayor que no estabas esperando. Tú como trader tienes que esperar tanto una ganancia como una pérdida. Entonces, eso se llama gestión de riesgo, porque estás gestionando tu riesgo. Obviamente, pues, si siempre ganaras, pues bueno, ahora sí que seríamos millonarios, ¿no? Pero pues no es posible, siempre va a haber un riesgo y una ganancia, ¿no? Pero el saberlas gestionarlas, el saberlas controlar, eso marca la diferencia, obviamente, y eso te hace tener un control mejor tanto de tus emociones como de tu gestión de capital, bueno, gestión de riesgo.
Entonces, el usar un stop loss para mí al menos es un mandamiento, casi es obligatorio para mí. Cada operación que yo meta es sí o sí tener o agregarle un stop loss, Así sea un stop loss pequeño, grande, chico, mediano, como yo considere, pero tenerlo es de suma importancia, al menos para mí. Entonces, la gestión de riesgo y el usar stop loss, si lo sabes usar, si sabes ser o usar bien estos dos conceptos de stop loss y gestión de riesgo, así tú tengas un apalancamiento chico, mediano, grande, no importa, porque vas a saber controlar la gestión de riesgo y la pérdida. También hay que saber cuándo ganar. Si tú estás buscando ganar un 1% de tu capital, un 2, un 3, un 5, pues ya estás ganando, obviamente. Pero si tú también tienes que estar consciente que debes de saber cuánto es lo máximo permitido que tienes perder. O sea, que tú mismo digas, no, pues yo como trader, yo máximo tengo permitido perder tanto porcentaje. ¿Por qué? Porque así es mi estrategia o así es mi gestión de riesgo. Y bueno, esto ha sido la clase 3. Espero les haya gustado. No antes de irme, sin darles muchísimas gracias por la atención. Nos vemos en la siguiente clase, en el módulo 4 o clase 4. Y ahí estaremos. Los veo ahí. Chao, chao.